Hola, mi nombre es Leobardo Salazar y les voy a presentar el tema del tiempo en la narración. Cuando hablamos del tiempo no nos referimos al tiempo en su naturaleza ni a un tiempo estrictamente lingüístico, sino a una representación que incluye a ambos. A este le denominamos el tiempo psicológico o el tiempo experimentado, porque la vivencia del tiempo varía de un individuo a otro y de un estado emocional a otro. También el tiempo psicológico expande o concentra el tiempo físico, lo dota de espesor o lo diluye. En el terreno del acto narrativo hay una doble dimensión del tiempo, su existencia como componente de la historia y su manifestación en el ámbito del discurso. Tiempo de la narración. Esta es la relación temporal de la narración con la supuesta ocurrencia del evento. Aquí hay varias posibilidades de colocación temporal de la narración con relación a la historia que han sido sistematizadas en 4 modalidades. Cuando es muy frecuentemente la narración es posterior, lo que nos coloca en tiempo pasado. Cuando es menos corrientemente la narración es anterior, nos coloca en el futuro. La narración puede también ser contemporánea del evento, como si fuese una relación momento-momento, lo que nos coloca en el presente, y puede incluso comenzar después de haberse iniciado el evento, pero no antes de haber terminado, lo que nos coloca en durativo. Aquí hay varios tipos de narración, los cuales son la narración ulterior, que es el acto narrativo que se sitúa en una posición de posterioridad con relación a la historia. Esta se adecua a dos situaciones narrativas. Una es la que es regida por un narrador heterodiegético y la que protagoniza un narrador autodiegético, una narración autobiográfica o memorial. La otra es la narración anterior. Ocurre cuando se enuncia un relato de tipo predictivo, anticipando acontecimientos proyectados en el futuro de los personajes de la historia y del narrador. La narración intercalada, aquel acto narrativo que sin esperar a la conclusión de la historia resulta de la fragmentación de la narración en varias etapas interpuestas a lo largo de la historia. Y por último, la narración simultánea. Esta está constituida por aquel acto narrativo que coincide temporalmente con el desarrollo de la historia. Sería un choque entre esas dos, por lo que dice que se trata de una superposición precisa. Ahora, hablaremos del orden temporal. Estudiar el orden temporal de un relato es confrontar el orden de disposición de los eventos o segmentos temporales en el discurso narrativo con el orden de sucesión de estos mismos eventos o segmentos temporales en la historia. La redistribución a la que el discurso narrativo sujeta los hechos que integran la historia se puede representar diagramáticamente del siguiente modo, como lo vemos en la imagen. Aquí podemos comprobar que su disposición cronológica en la historia ha sido alterada por anacronías en el discurso, las cuales han determinado un nuevo orden temporal. Y ahora, ¿qué son las anacronías? Son las que designan todo tipo de alteración del orden de los eventos de la historia cuando son representados por el discurso. Estas abren camino a variadas posibilidades explicativas. Ahora, una de las anacronías es la analepsis. Esta, además de corresponder genéricamente al término flashback, la analepsis es todo movimiento temporal destinado a relacionar eventos anteriores al presente de la acción e incluso, en algunos casos, a su inicio. Estos pueden ser externas cuando su alcance se remonta a un momento anterior al del punto de partida del relato primero, internas cuando sitúan su alcance dentro del relato primero y mixtas cuando tienen su alcance en un momento anterior al comienzo del relato principal, mientras que su amplitud cubre un periodo de tiempo que finaliza dentro del relato primero. Estas se clasifican en analepsis internas heterodiegéticas, las cuales el contenido de la analepsis no se identifica temáticamente con el momento de la acción del relato primero. Otra es la analepsis internas homodiegéticas, la cual el contenido de la analepsis coincide con el del relato base. También la analepsis internas homodiegéticas completitivas,
que se utilizan para llenar vacíos del relato cuya narración fue omitida en el momento oportuno y luego se han recuperado para facilitar información importante. Las analepsis internas homodiegéticas iterativas, que no tienen como objetivo la recuperación de un hecho singular, sino que remiten a acontecimientos o segmentos temporales que son semejantes a otros ya contenidos en el relato. Y las analepsis internas homodiegéticas repetitivas, la cual el relato se vuelve sobre sí mismo de un modo explícito y alude a su propio pasado. Otra anacronía es la prolepsis, que es todo movimiento de anticipación por el discurso de eventos cuya ocurrencia en la historia es posterior al presente de la acción. Estas pueden ser interna, cuando se traduce en la anticipación de informaciones inscritas en el cuerpo de la propia narrativa, y externa, cuando se proyecta más allá del cierre de la acción. Estas se clasifican en 5, las cuales unas son las prolepsis internas heterodiegéticas, que el contenido de la prolepsis no se identifica temáticamente con el momento de la acción del relato primero. Otra son las prolepsis internas homodiegéticas, que el contenido de la prolepsis coincide con el del relato base. Otras son las prolepsis internas homodiegéticas competitivas, que anticipan un acontecimiento que tendrá lugar en un momento posterior. Otras son las prolepsis internas homodiegéticas iterativas, que mencionan de manera única y globalizante acciones que se repetirán en un momento posterior a la trama narrativa. Y otras son las prolepsis internas homodiegéticas repetitivas, que aluden más de una vez a un determinado acontecimiento futuro. Ahora hablaremos de la duración y frecuencia. El término duración engloba una serie de procedimientos cuya función es acelerar o ralentizar la velocidad a tempo del relato. Los 5 movimientos que regulan el ritmo narrativo reciben los nombres de la elipsis. Esta consiste en el silenciamiento de cierto material diegético de la historia que no pasa al relato. El sumario. A diferencia de la elipsis, el material de la historia sí pasa al relato. La escena. Encarna la igualdad entre la duración de la historia y el relato. La pausa. Es el procedimiento privilegiado para la ralentización del relato. Y por último, la digresión reflexiva. Constituye el segundo procedimiento para el remansamiento de la acción. En este caso se introduce un discurso valorativo o abstracto que puntualiza el material diegético del relato. El otro concepto es la frecuencia, que atiende al criterio del número de veces que un acontecimiento de la historia es mencionado en el relato. En el análisis de la frecuencia caben 3 posibilidades. Una, el relato singulativo, que se produce cuando tiene lugar el pleno ajuste entre historia y relato en cuanto al número de veces que se produce. Otro es el relato interativo. Este se produce cuando se menciona en el relato una sola vez acontecimientos que se han producido varias veces en la historia. Y por último, el relato repetitivo, que es aquel que reproduce un número variable de veces un acontecimiento que ha ocurrido una sola vez en la historia. Y bueno, así concluiríamos el tema. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.